corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar, eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos, que el Altísimo los bendiga. Bienvenidos a la continuación de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Hoy veremos el capítulo 2, no todo el capítulo, pero sí una parte. Este es un capítulo que hace una referencia a 7 iglesias. De hecho, es la razón de ser del libro, ¿no? ¿Cómo arranca el libro de Apocalipsis? Juan a las 7 iglesias, ¿no? Así es como arranca el libro. Juan a las 7 en el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Es un mensaje que habla de 7 iglesias y que por supuesto les va a dar un mensaje aquí mismito. En lo que vimos en el último estudio desde el capítulo 1, Juan tiene una visión en la cual aparece el Mesías, y en esta visión hay una serie de elementos muy interesantes que tienen que ver con el mensaje a estas 7 iglesias. ¿Cómo dice? Vamos a recordar un poquito. En el primer capítulo arrancaba diciendo Juan a las 7 iglesias. Vamos hasta ahí. Gracia y paz, que están en Asia. Lo primero es recordar que son 7 iglesias que están situadas en lo que sería la actual Turquía. Eran 7 iglesias de pueblos griegos de Asia Menor, pero que estaban ubicados ahí cerca o costeros con el mar Egeo, ahí en el Mediterráneo, donde estaba Pablo en una isla de Patmos que queda Juan, que está cerca de esa parte continental. Es decir, que exiliado él, porque en esta isla era donde los romanos, era una de las islas donde los romanos enviaban algunos presos políticos o algunas personas con las que habían problemas de ese estilo, terminaban exiliados allá, y ya termina Juan. Juan en esa isla de Patmos tiene un mensaje para 7 iglesias que son ahí cercanas, para 7 ciudades más bien. Y estas son las siguientes. ¿Cuáles son esas iglesias? ¿Las conocemos? Bueno, estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias, o las 7 congregaciones, o las 7 ciudades, ya que cada una estaba situada. No es que uno pasara y afuera tenía iglesia carismática Éfeso, ¿no? No, el nombre que tienen las iglesias se refiere a la ubicación. Y estamos leyendo una carta que Juan envía a esas 7 congregaciones. ¿Por qué es importante? Porque Yeshua, quien se le manifiesta, le dice, tienes que compartir este mensaje, escríbelo, ¿no? Ahora sí, yendo más adelante en el versículo 9, dice que tuvo una visión Juan, donde se le aparece el Mesías y le dice que escriba esto, ¿no? En el versículo 11, él le dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y dice que él lo vio. Y vamos a ver esta visión porque es que lo va a mencionar ahorita y quiero que lo tengamos presente. En la visión dice que cuando se volvió para ver quién era el que le hablaba, vio 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgiente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Más adelante dice que él le dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, en el 19. Escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser, el misterio de las estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, y aquí hace una interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y con esa introducción quiero que empecemos porque pues va a hacer mención de algunos de estos elementos. Importante para destacar, en una visión, Yeshua, Jesús de Nazaret, se le presenta a Juan y le dice, yo soy el alfa y el omega y tengo un mensaje que quiero que escribas para las 7 iglesias de Asia Menor. Y en esa visión, en lo que él ve, todo el contenido de esta visión, tanto
un asunto, digámoslo así, de una experiencia de lo que vio, ¿no? O sea, lo que él describe y lo que oyó. Lo que vio y lo que oyó. ¿Qué vio? Dice que vio a Yeshua con una vestidura, ¿cierto? Blanca, unos ojos de fuego, sus cabellos blancos, un cinto, sus pies como de bronce bruñido, ojos de fuego, y aquí vienen los elementos. Y dice que habían 7 candeleros y 7 estrellas en su mano. Las 7 estrellas que estaban en su mano dice que son 7 ángeles para esas 7 iglesias, y que los 7 candeleros son 7 iglesias. También dice que él se movía entre los candeleros. Ahora visualicemos esa imagen y si viéramos un cuarto oscuro, ¿no? Y 7 llamas y él paseándose entre esos candeleros con su mano, en su mano 7, no sé, luces flotándole. Imaginemos esa escena. ¿Qué propósito tendría cada una de esas luces en su mano? ¿De qué era compuesta cualquier luz en la antigüedad, en la época de Juan? De fuego. De fuego. No. De que la luz actual que tenemos luces LED y de un poco de procesos químicos muy diferentes y eléctricos que pues nos harían pensar diferente. Pero para Juan no había otra manera. Lo que él tenía en sus manos era fuego. Y esas luces, esas estrellas que él denomina así dado su aspecto, ¿qué propósito tendrían? Imaginemos otra vez. El Mesías pasando en medio de unos candeleros. ¿Qué hace un candelero? ¿Alumbrar con qué? Ok, ¿y él en su mano qué tenía? 7 fuegos, ¿no? ¿Qué propósito tendría que se paseara con esos 7 fuegos? Si él dice que cada fuego es ¿qué? Un mensajero enviado para cada uno de los candeleros. ¿Qué haría con ese fuego? Alumbrar las mismas lámparas, darles fuego, avivar su llama. Ese es el sentido. Por eso dice que este mensaje que cada mensajero va a llevar a cada iglesia o candelabro, haz que llegue, ¿no? Es decir, que ese mensaje tenía como propósito ¿qué? Hacer que esa iglesia ¿qué? Se avivara, ¿no? Es un mensaje de amor. De hecho, ese es el propósito de estos mensajes. Es un mensaje de amor a cada una de las iglesias a fin de que se vivifique, se encienda, ¿no? Él no vino a apagar el pábilo humeante, sino a hacerlo encenderse nuevamente. Entonces ese es el sentido, digamos, que vamos a tratar de reflexionar en la visión de Juan, ¿no? Alguien como cuando está apagando una velita y tú llegas con el fósforo listo por si toca prenderla otra vez, ¿sí? Por si toca darle más llama. Ahora dice que esas 7 estrellas son 7 ángeles, ¿no? Esto se mencionó la vez pasada. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Es decir, son 7 mensajes. Y habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata. Capítulo 2, versículo 1. Mensaje a Éfeso. Mensaje a Éfeso. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y estas, aquí en el capítulo 2 y 3 se va a hacer mención de 7 iglesias. El mensaje es interesante, es muy parecido entre ellos en la estructura. ¿Cómo arrancan cada uno de los mensajes? Analicémoslo para hacer una pequeña referencia entre ellas y ver cómo esas estructuras son permanentes. Por lo tanto, cuando terminemos de verlas todas, podamos sacar algunas conclusiones. Arranca siempre hablando de quién, del que trae el mensaje. ¿Y lo hace de qué manera? Resaltando características únicas de él. Aquí dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. El mensaje de Esmirna arranca diciendo, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿no? En el versículo 8. En el 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, ¿no? En el 18, a Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. En el capítulo 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Volvió con la misma lectura de Éfeso, ¿no? El que tiene las 7 estrellas,
el que anda en medio de los candeleros, aquí dice, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Versículo 7, Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el versículo 14, a la Odisea, dice, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio, el creador de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo arrancó entonces cada uno de estos mensajes? Dándole un valor especial a quien da el mensaje. ¿De dónde proviene este mensaje? Indudablemente, y es que es muy interesante verlo, porque tenemos que, de eso se trata esto, ¿no? Un estudio para entender, tratar de comprender los misterios que tiene el Apocalipsis, ya que fue una visión, cada detalle, no solamente de lo que vio Juan, de lo que oyó, sino de lo que escribió, o sea, de la estructura de cómo nos cuenta. Es decir, yo puedo tener una experiencia, puedo ir, no sé, a San Andrés y que alguien me diga, ven, cuéntame cómo te fue, ¿no? Yo puedo decir, bien. Eso es como suelo yo contar mis historias. Bien. Ah, bueno. Sí. Em, Puedo contarlo de una manera, de otra, pero si yo tratase si yo en eso dejo un mensaje muy elaborado, con una estructura y todo, la verdad es que pretendo comunicar mucho. En las visiones se pretende comunicar mucho. Es decir, hay la intención de que esto sea abordado, de que sea tenido en cuenta, de que no se menosprecie ninguna cosa. Entonces, primera cuestión, se describe una característica del Mesías. Ojo, de él, ¿no? Si se fijan, en todas habla de él acerca de cosas que ya Juan mencionó. El primero y el último, el alfa y el omega, el que tiene las estrellas, el que tiene ojos de fuego. O sea, estas son características que en el capítulo 1 dice que él vio. ¿Qué otra cuestión tiene? También arranca elogiando a cada una de las iglesias. O sea, primero dice quién es él y arranca inmediatamente con un elogio, cuestión que también es muy interesante porque no arranca exhortando, juzgando, yo qué sé, arranca es más bien con un elogio, como cuando uno va a exhortar a un hijo, ¿no? ¿Cómo exhortamos a nuestros hijos? ¿Cómo debiera ser más bien? Hay papás de papás, ¿no? Hay papás que llega el pelado del colegio y ya tiene el cinturón ahí listo porque perdió algunas materias. Y no, en muchos casos pasa eso y no hay la oportunidad de que él, no sé, presente alguna razón o yo qué sé. Hay papás de papás. Pero si tú quieres que tu hijo corrija, que tu hijo entienda tu intención en lo que tú le dices, ¿cómo se debería empezar? Reconociendo. Reconociendo el mérito de tu hijo, de sus virtudes, sus cosas buenas. Es decir, sazonando la palabra que hablamos, ¿no? Diciéndola con amor. Una vez dices ese elogio, esa cosa buena, puedes proceder a decir las faltas que ha cometido a fin de que esta persona esté dispuesta a recibir. Si tú arrancas siempre a la primera cuando vas a exhortar, cuando vas a, no sé, a dar un punto de vista el cual puede ser contradictor a lo que ha hecho una persona, no necesariamente se reciba tan bien. Si tú lo arreglas, si tú dices bien las cosas, mucho mejor. Entonces, habiendo dicho esto, ¿con qué elogio va a hablar a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras, versículo 2, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, la segunda parte hay un elogio. Todavía vamos en la parte estructural de lo que se menciona. Así como que hay un elogio, en cada una de las congregaciones también se resalta algo que ha hecho bien. Una característica particular, positiva, exacto. Un reconocimiento. Enseguida va con una crítica, ¿no? Donde dice, digamos acá dice, pero tengo contra ti, el versículo 4, que has dejado tu primer amor. Entonces hace una crítica
no en todas, pero sí en la mayoría. Hay dos iglesias a las que no le hace crítica, y esta es Esmirna y Filadelfia. A ellas no les hace crítica. De resto, sí les dice algo particular. En este caso, ¿qué dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Enseguida, ¿qué hace? Les da un mandato, una instrucción acerca de esa misma crítica o acerca de algo que tiene que decirles, que de hecho ese es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el mensaje puntual? ¿Un elogio? ¿O será que quiere decir algo, una instrucción? Que en este caso dice, recuerda, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí sigue. ¿Cuál es lo que el Señor ordena? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Mm? Por último, hace una declaración muy interesante de qué pasa si esa iglesia escucha. ¿Qué pasa si esa congregación presta atención y permanece fiel? Y aquí va a usar unos términos también constantes y muy bonitos, como el que venciere, el que gane, el que termine, el que complete, ¿no? Aquí dice, entonces, continuando, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, yo también aborrezco. Y aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Termina con una promesa entonces. Termina con una declaración de promesa para los que obedecen. Entonces, esa es la estructura que vamos a ver. ¿Cómo la ven? Este es constante, en todas va la misma estructura, ¿no? Como cuando vemos el estudio de los salmos, hay unos muy parecidos en su estructura, pues aquí parece llenando un Excel. Columna 1, ¿cuál es? Una característica de Dios, del Mesías, de hecho. Columna 2, un elogio. Columna 3, una crítica. Columna 4, una instrucción. Columna 5, una promesa. ¿Listo? De hecho, podríamos hacer los que usan cuadernitos podrían hacerlo así, maquetearlo, para decir, vea, a la iglesia de Éfeso le criticó esto, a la de Esmirna esto, a la de tal y tal, ¿sí? Son ideas. O también otra idea para los que subrayan la Biblia con diferentes colores, subraye cada una de estas 5 cuestiones en su Biblia, manteniendo ese orden, ¿no? Es decir, la crítica a todos se la subraya con el mismo color. Y así, cuando uno va a ver cada una de las iglesias, puede detectar más fácilmente esos datos, ¿vale? Es como un consejo de estudio. Ahora sí vamos al contenido. Le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Arranca entonces con unas características del Mesías, un mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar, voy a decir otro par de cosas. Me puse a revisar el mapa de cómo están dispuestas estas iglesias diferentes, cómo están ordenadas en torno, digamos, a la ubicación geográfica. Y la verdad, vamos a pensarlo así. Patmos está al sur, está abajo, está al sur de la parte continental arriba, al norte, de Turquía. ¿Listo? Está al sur. Y la primer costa que encuentras subiendo de Patmos hacia arriba, ¿cuál es? Éfeso. Y va a ser una forma así como una herradura. Van a pasar por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia y la Odisea. Va siendo así una forma así, como un arco, exacto. Es decir, que es un mensaje progresivo también si hubiese alguien andando un camino. ¿Me hago entender? Para que también lo tengamos ahí como viendo una lógica, una secuencia, donde empieza algo y donde termina. ¿Listo? Como mencionaba, estas son ciudades costeras y Éfeso fue un importante puerto de la época. Fue un importante puerto, vamos a hablar un poquito de este contexto de lo que es cada ciudad y lo que nos puede aportar. Entonces fue una ciudad muy poderosa en lo que se refiere, pues como cualquier puerto, a lo que se refiere al comercio, a la entrada y salida
de cultura. De hecho, estas iglesias, por la ubicación en la que están, ¿dónde quedan? En Turquía. Turquía, si nos ponemos a escudriñar un poco sobre este país, es un país tan sumamente rico de cultura. Han pasado tantos imperios, tantas cosas que es invaluable realmente la riqueza que tiene a nivel cultural Turquía. Allí se establecieron muchas culturas. Cristianos, judíos, musulmanes, romanos, persas, de todo. Por lo tanto, si uno camina, no sé, en Estambul, por ejemplo, si pasas por Estambul o por cualquiera de estas ciudades, uno se va a dar cuenta esa diversidad cultural, religiosa y demás. Lo que significa que para esa época, que de hecho ya era así en cierta manera, había una mixtura religiosa de deidades, de conocimiento, de prácticas, de formas muy grande. No es lo mismo estar allá que estar en Jerusalén, por ejemplo. ¿Cómo era Jerusalén? Muy hermética, ¿no? En su forma de pensamiento. Lo que era Turquía era como un puerto de paso de dónde a dónde. ¿Ah? De Europa hacia Asia, ¿no? Es un puerto, es un paso de culturas muy importante. Entonces dice aquí, ya vimos, ¿no? Entonces va a arrancar en un punto donde empieza un mensaje. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué podemos primero decir de esto? Que el mensaje le pertenece a Yeshua. Es su mensaje. O sea, Juan está diciendo, no es mi mensaje. Yo solamente soy este ángel que está compartiendo ese mensaje. ¿Quiénes son esas 7 estrellas? Dice aquí que son 7 ángeles, ¿no? ¿Quiénes son esos 7 ángeles? ¿Qué podemos pensar de quiénes son esos 7 ángeles? Los 7 espíritus del Señor. Hay que ver primero, bueno, una cosa que no hemos mencionado, o creo que la semana pasada se mencionó de una manera más, ¿cómo decirlo? Más de momento, más superficial. Este mensaje a estas iglesias es literal, es algo que corresponde a 7 congregaciones. ¿Cómo es este mensaje? Tenemos que pensar que, dado que es un mensaje muy posterior a los eventos bíblicos que se narran acerca de Yeshua, es un mensaje muy posterior incluso a la vida de los apóstoles mismos. Juan aparentemente escribe todo esto de una manera muy tardía, es decir, en el año 90 y punta. Eso es mucho tiempo después incluso de la misma destrucción del templo. Significa que la misma iglesia, o sea, lo que se conoce como la congregación, y aquí estamos hablando de una congregación, ¿qué particular tenían estas congregaciones? ¿Qué creen que, no hemos leído lo que hacen, lo que habla de las demás, pero qué particularidad creen que tienen estas congregaciones, que tienen en común, que creen en Yeshua? No estamos hablando, digamos, de comunidades meramente de, no sé, judíos, no. No, esa no era la, lo que tenían en común, ¿no? Lo que tienen en común es que eran, de hecho, gentiles, en cierta manera, porque se menciona como pueblos alejados, ¿no? Que de hecho en las cartas de los apóstoles arranca diciendo, no sé, Pedro a los expatriados, a los que están lejos, a los dispersos, etcétera. Está hablando de pueblos lejanos, ¿no? Entonces tienen en común que creen en Yeshua. A estos en la antigüedad fueron conocidos, se les llamó como cristianos, los del camino. Y dice, el que tiene el mensaje, podríamos en otras palabras también decir, son mensajes, son iglesias, perdón, son pueblos que esperan el mensaje de Yeshua. Y dice, el que anda en medio de los candeleros, es alguien que tiene la capacidad de juzgar entonces a todas estas iglesias, pues está en medio de ellas, las conoce, conoce sus obras. Vamos a
a concluir en algún momento, cuando terminemos todo esto, que muy probablemente este mensaje no se refiere puntualmente o no necesariamente o exclusivamente a congregaciones que sí estaban muy probablemente en esas regiones, sino que puede hacer referencia a un estado de la iglesia o del pueblo de Dios en diferentes momentos. Porque a partir de, o sea, si nos fijamos siquiera en Juan, ¿dónde estaba Juan? No estaba en Tierra Santa, no estaba en su lugar. Es como cuando los profetas hablaban a Israel, ¿cómo lo hacían? Desde su lugar, ¿no? No estaba por allá, no sé, Elías haciendo profecía para Judá, él estaba haciendo profecía para Israel en el norte. O sea, cada uno a quien le corresponde por su ubicación y por el sentido lógico de eso. Juan, ¿a quién le está hablando? A los millares, a los que están en el mundo. Él se fue al mundo, en cierta manera, fue expulsado de su lugar para poder comunicar un mensaje que le corresponde al mundo. ¿Listo? Si estamos hablando de un mensaje que le corresponde al mundo, estamos hablando de algo muy global, algo muy grande. Y por lo tanto, estos 7 mensajes muy probablemente tengan que ver, ya que son visiones de lo que ha de acontecer, como dijo el pasaje, mensajes que tienen que ser comunicados donde el Señor hablaba de estados de la misma iglesia, ¿no? ¿Cuál es la iglesia del Señor? Israel. Que para esta época, los mismos judíos, ¿dónde andaban? Ya dispersos también. Para esta época en que pasa esto, ya el templo había sido destruido, hubo una gran matanza y muchos de los judíos que habían creído en Yeshua ya estaban empezando, o no, ya estaban viviendo unas situaciones muy diferentes de las que hubo en la época del ejercicio importante de los apóstoles. Así que, habiendo dicho todo esto, podríamos hablar de diferentes épocas de la misma iglesia, donde Éfeso sería la más primitiva, la más antigua. La iglesia, y me refiero con eso al pueblo que creyó en Yeshua en primera instancia. Y cómo empezó a trascender a lo largo de los años, ¿no? Después de la destrucción del templo, después de que nace la iglesia católica, y así, ir pasando por diferentes épocas de la historia. Lo interesante es que es posible, o sea, tienen una gran relación con todo esto. Por eso, viéndolas desde ese punto de vista, vamos a ver qué nos dice este mensaje. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Qué cosas nosotros que hemos leído tanto acerca del Nuevo Testamento, que el Señor nos ha dado esa oportunidad, qué tenía en común esta época? La época de los apóstoles, acerca del pueblo que fue llamado para conocer al Mesías, para ser rescatado. ¿Qué tenía en común esa época? ¿Una época de qué? De avivamiento. ¿Qué más? No, a nivel de lo que pasaba dentro de la iglesia. Estaba en toda su potencia, ¿no? Estaban los milagros, era un movimiento muy poderoso que nadie podía parar. Un movimiento impresionante, ¿no? ¿Qué dice aquí? Has trabajado arduamente. Ese es cuando uno lee los apóstoles, uno ¿qué dice? Uf, cómo fuera lindo que pasara eso ahorita, ¿no? Que uno pudiese realmente conmover a las masas a venir hacia Yeshua de la manera en que los apóstoles lo hacían. Entonces vamos a ver esta característica de la época. ¿Cuál es? Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo. Claro, cuando lees de los apóstoles fueron tremendos. Fueron realmente que uno dice, uff, un ejemplo impresionante a seguir. Y eso que apenas conocemos la vida de unos pocos, ¿no? Que son, si acaso, Pablo, Juan, si acaso un poco, Pedro, si acaso algo. Porque es que es un si acaso, ¿no? No sabemos mayor cosa. Quizás de Pablo, porque él se dio la oportunidad de contarnos mucho de su testimonio, de cómo lo conoció Yeshua, de sus viajes y qué tal.
Pero el resto apenas conocemos algunas cartas que ellos escribieron a otros. Pero de ellos, ¿qué conocemos? Lo que otros escritores podrán haber contado, como Eusebio, que es el que nos cuenta que Juan termina exiliado por allá en el año 90. No se sabe mucho de los apóstoles. Lo que sí se sabe es que fueron unos personajes que uno dice dignos de imitar. Unos tremendos siervos de Yeshua que uno dice de verdad que sí lo eran, ¿no? Pablo dice esclavo de Yeshua. Uf. Lo dicen con tanto honor que uno dice se lo creo porque este trabajo que ellos dejaron le deja a uno ese testimonio de que sí estaban haciendo lo que tenían que hacer. Un trabajo arduo, ¿no? ¿Qué más? Que no puede soportar a los malos. ¿Qué es lo que más leímos en las cartas, principalmente de Pablo? ¿Qué mensaje era muy común en todas? Cuídense, la advertencia, ¿no? Cuídense de esos que vienen con cartas de presentación. Cuídense de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, ¿no? No puedes soportar a los malos y has probado que a los que se dicen ser apóstoles, que no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tenido paciencia, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Esa es la cualidad de esa iglesia en esa época. Una que era que con las uñas, porque así le tocó, contra todo pronóstico, contra pueblos que jamás siquiera habían oído ese mensaje y un pueblo que aborrecía ese mensaje, fue persistente y no se acobardó y fue muy valiente. Ese es el estado de esa iglesia, que fue capaz de identificar a los que estaban falseando el mensaje y estaban aprovechándose del mensaje. Dice, yo conozco tus obras, pero tengo contra ti. Entonces, ¿podríamos identificarlo? Sí, me parece que sí tiene una gran coherencia con los relatos bíblicos acerca de esta congregación. Y es que era así, ardua, ardua. Y Pablo habla de él, pero no sabemos de el hecho de que se hayan establecido tantas iglesias. Claro, ellos hicieron mucho, pero no estaban solos, ¿no? O sea, no es el mérito de Pablo o de Pedro o de Juan, es el mérito de una iglesia que estaba viva. Ni siquiera es de ellos, del Señor, por supuesto, pero digo que fue el trabajo conjunto de una iglesia. Pero dice aquí, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te has arrepentido. ¿Qué le critica? Has dejado tu primer amor. Lo que significa que el trabajo de los apóstoles, o sea, el que ellos iniciaron, ¿qué pasó? Menguó. Empezó a menguar y empezó a mutar. Y es entendible. Es muy difícil mantener un mensaje, así sea muy poderoso, con la misma potencia y con la misma calidad. Porque, por supuesto, el tiempo, las distancias, el lenguaje, otras personas, empezaron a morir los apóstoles, la persecución, etcétera, hizo que pues el mensaje ya fuera no la versión ¿cuál es la versión más potente? ¿Triple A? ¿O es A de un producto? ¿Quién dice es A, cierto? Y luego la versión, o bueno, la versión como que se va como pirateando, se va dañando y no el mensaje, o bueno, el mensaje incluso también, porque la iglesia empezó a ceder. Ese es el problema, que la triple A es la mejor. Bueno, empezó triple A y empezó a bajar de calidad y empezó a ceder ante la presión, los afanes del mundo, ¿no? Yeshua le dice, no me baje la calidad. Regresa a las primeras obras o si no, quitaré el candelero. ¿Será que si estamos viendo en retrospectiva, viendo hacia atrás, será que esa iglesia bajó el nivel? ¿Será que ese candelero fue quitado? Porque el propósito de este mensaje, ¿cuál es? ¿A qué? A que permanezca el candelabro alumbrando. Porque si el Señor, mejor dicho, aquí les dice, aquí tengo la llamita, ¿lo prendo o lo quitamos? ¿No? Es lo que le está diciendo. ¿Vamos a quitarlo o me van a escuchar? Es una bendición entonces escuchar. De hecho, como se mencionó,
en el arranque de Apocalipsis, aquí hay una bendición intrínseca. Benditos los que oyen las profecías de los que leen, oyen y guardan. Hay una bendición en atender esto. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Este pasaje es muy incierto, porque es que no se sabe realmente quiénes son los nicolaitas. O sea, no es un grupo históricamente fácil de identificar. Y escuché dos opciones posibles de quiénes podrían ser estos nicolaitas. Podrían ser, sí, un grupo de personas que siguieron el mensaje de alguien en particular. Probablemente alguien llamado Nicolás. Amigo de Betty. No, un Nicolás, una persona griega o de un conocimiento, digamos, de origen, ¿cómo se llama? Gentil, que empezó a mutar el mensaje y a ejercer gobierno y control sobre pues las congregaciones. No hay mayor información. Segunda opción, y es etimológicamente podría hacer referencia al gobierno sobre los demás. La palabra Nicolaos, que es como, creo que es algo así lo que significa, es como gobernar sobre los pueblos. Laos es pueblo. Entonces, el caso es que lo particular es que es una iglesia que aborrece, ¿no?, un mensaje extraño. Eso, de hecho, pues hace referencia a lo anterior, ¿no? Al halago. Has sabido identificar a los falsos maestros. Tú los has podido probar y has dejado de lado. Yo también aborrezco eso. Y termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y viene un mensaje súper bonito. Bueno, si bien esto puede ser algo relacionado a un estado de la iglesia en su momento posterior, ¿no? Esto no es algo que se revisa hacia el pasado, tipo, bueno, es que fue cuando el pueblo estaba en Egipto o en el desierto o algo así, que igual se puede hacer una superposición y encontrar cosas, pero está hablando de eventos posteriores de cuando se escribió, ¿no? Del estado o del estado presente y posterior de del pueblo de Dios. ¿Qué dice? El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos oiga. Es decir, es un mensaje para que se escuche. Bueno, hablaba entonces de que si bien puede hacer referencia a algo, a un evento histórico, también es algo que podemos entender y aplicar. Porque el Señor está halagando algo que podemos ver o no reflejado en nosotros, y está condenando algo que podemos también ver o no reflejado en nosotros, y también nos da una invitación a corregir y también nos da una promesa para atender, ya que nosotros, al igual que ellos, siempre han sido ¿qué? La iglesia del Señor. O sea, finalmente, independientemente de la época, no es un mensaje sectario, que fuera otra cuestión. No es un mensaje sectario, es un mensaje a mi pueblo en diferentes momentos. Es de hecho la razón de por qué podemos leer una carta como Corintios, Efesios, Tesalonicenses. Son diferentes iglesias, pero es una iglesia. Es decir, no es sectario. No intenta decir es que yo no puedo recibirlo porque no es para mí. No, sí lo es. Entonces vamos a ese punto de interpretación. El Señor conoce mis obras. Y ahí ya tenemos que siquiera hacer una pausa y reflexionar, pasar salida. Él conoce mis obras. ¿Qué diría el Señor si viera mis obras? ¿Cuáles son mis obras? ¿Cuáles son las obras de las congregaciones hoy en día? ¿Qué diría el Señor de nuestras obras? Si llegara Él como un maestro de obra, un ingeniero, a revisar el trabajo que se ha hecho, ¿qué diría de la obra? Bueno, primero pensemos. Nuestro trabajo ha sido arduo. Hemos sabido identificar los mensajes engañosos. Hemos sido pacientes con el mensaje.
¿Mm? Hemos dejado el primer amor. Ahí viene la crítica, que también tenemos que identificar nosotros. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor es cuando nos sentimos, ese instante que le llega a uno en algún momento en que uno dice, se siente uno conmovido por el amor de Dios. Se siente uno, como hablábamos esta mañana, dichoso. Me siento especial delante de Él. Me siento, no merezco tanto amor, tanta gloria. Ese amor que uno dice, lo daría todo por ti, Señor. Dime dónde tengo que ir y yo iría. Dime qué tengo que hacer para cambiar. Dime y yo hago. Ese momento, ¿les ha pasado? Si no, pues que llegue ese momento. Ese amor donde uno dice, es como un despertar. Es como nacer en Él. Si nos pasó, la pregunta es, ¿hemos dejado ese amor? Porque si lo hemos dejado aquí, viene la orden del Señor. Recuerda de dónde caíste. Y ese es el punto. Hagamos memoria. Recordemos, y creo que lo solemos hacer con mucha constancia, ¿no? Era tan bonito esto, cuando yo esto, y cuando estaba aquí, y cuando pasaba esto. Y hay muchas cosas que uno valoraba en algún momento y uno dice, ¿qué ha pasado con ello, no? Más allá de la forma, es hacer una reflexión honesta de, el Señor ha visto mis obras y lo que el Señor, de hecho, vamos aquí a exaltar lo que el Señor eh, eleva como buenas obras. ¿Cuáles son? Un arduo trabajo. Entonces, en el primer amor nace esto. Es como cuando estás enamorado de tu chica, ¿no? ¿Y cómo arranca uno? Exacto, eso uno es intenso a veces. Escribiéndole, eh, comprándole cositas, eh, este, mm, buscando los mejores lugares para ir con ella, los mejores planes. No sé, viene una necesidad muy sincera, muy verdadera de uno de decirle, yo quiero decirle, demostrarle que la amo, que deseo estar con ella. Pues eso pasa en el primer amor. Un arduo trabajo. ¿Qué más dice? Mucha paciencia. Claro, en esa época uno es muy paciente con la pareja, le pasa por alto muchas cosas. Que no soportas a los malos y has probado a los falsos maestros y los has hallado mentirosos. Y has sufrido con paciencia. También hemos sido arrastrados por corrientes falsas o hemos sido capaces también de discernir por el Espíritu del Señor. Todo eso analicémoslo, porque ese es el trabajo, esa es la reflexión que el Señor dice, comunica este mensaje y bueno, estamos haciendo este trabajo hoy, comunicando. Si es así más bien, volvamos al primer amor. ¿A qué? A un trabajo arduo, con motivación. Métale empeño, métale ganas. Sufra la causa. Identifique el engaño, ¿no? Sea paciente y avance. Ese es el verdadero primer amor. El primer amor es obras. Ojo ahí con esto. El primer amor se demuestra con obras. Estoy hablando de eso, ¿no? Para que se entienda bien. Son obras que se demuestran, un amor que se muestra en obras. El Señor nos dice, vuelvan. Porque si no vuelven al trabajo hecho con amor, con intención, puede que se apague su luz. Es una advertencia y claro, yo he visto apagar la luz de muchos, así, tal cual. Llenos de amor por el Señor, con una intención muy grande de servirle y tal, y de repente, ¿dónde están? Su luz se extinguió, aparentemente. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, porque no vieron y consideraron su vida en el Señor. Así que escuchemos esto que dice el Señor. No dejemos que se apague nuestra luz. Avivémosla. Y cerramos esta iglesia con la promesa. Al que venciere. ¿Qué es al que venciere? Al que logre esto que él está diciendo. Al que escuche
y entonces vuelva ese amor a Él, el que venza, el que gane, a Él le daré a comer del árbol de la vida. Uf, esto es impresionante, porque empieza a hacer alusión a todos los símbolos que hay a lo largo del conocimiento de la historia de la humanidad, en este caso. Y está hablando del Edén, el lugar de donde fuimos expulsados, como quien dice, volverán al lugar del que fueron sacados. Y comerán del árbol de la vida, del cual dijo, no comerán, no hay sea que se vuelvan eternos, ¿no? Dicen, se vuelvan con nosotros, no perezcan. Entonces, sacarlos del huerto. Aquí dice, pues volverán. Y comerán del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué significa esto? Esto también es digno de interpretarse, o por lo menos acercarnos a su interpretación. Está diciendo que el que obedezca, más bien, el que se arrepienta, se arranca con un arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Pues la conciencia de mis malos actos, de mi necesidad por Él. Si yo lo hago y venzo, entonces Él me dará de lo que ha prometido para todos los que vencen. Y es necesario entonces ver al mismo Juan, ¿en dónde? En los evangelios y en las otras cartas. ¿De qué habla Él con tanta constancia? De la vida eterna. El que venciere le dará de comer el árbol de la vida. Si lo entendemos, Yeshua dijo todo el tiempo que Él era la vida. ¿No crees? ¿No crees? ¿No crees que aunque estés muerto vivirás? ¿No crees que si oímos a Yeshua tendremos vida? Pues Él dice, te daré la vida, la que está en medio del paraíso. El árbol de la vida, ¿qué es? Es Yeshua. Es su fruto, más bien, porque también incluso eso es algo simbólico. ¿Qué significa eso? Pues que en Él está la vida. Obedecerle equivale a que Él nos dé la vida. Y Él está en medio del paraíso de Dios. Es decir, Él representa la vida en medio de la misma creación de Dios. Mensaje entonces de la iglesia de Éfeso. ¿Listo? Algo que no mencioné, la iglesia de Éfeso, su nombre etimológicamente significa querida. Dime cuándo tú vas a volver. Ajá. Y se lo dice. Éfeso significa querida. Es esa iglesia amada del Señor. Original. La propia. La, bueno, no que ahorita no sea propia, pero sí que se ha torcido montones, ¿no? Pero digo que esa era la que uno dice, yo voy a repetirme la prédica de Pablo porque la tiene hoy a las 6 de la tarde, en tal lugar, ¿no? O sea, estaba el mensaje más original. Y un mensaje esforzadísimo. Muy diferente. Bueno, ahora vamos a la segunda que se llama Esmirna. Estamos hablando de una iglesia que empezó como a menguar, ¿cierto? En las escrituras se habla de eso, no tanto. Porque los escritos de los apóstoles es cuando estaba todo el furor, ¿no? De hecho, ellos siempre aplauden eso. Dice Pablo, y mándale un saludo a tales que yo he visto su trabajo y cómo no han cedido. Y como, o sea, como que al contrario, lo que más se manifiesta es cómo han sido permanentes. Las cartas sí llegan, claro, para decirles, ojo, no se vayan a desviar, para advertirles, pilas, ojo, esto, tal. Pero claro que el tiempo se dio, las iglesias se dieron con el tiempo y empezaron a decaer. ¿Por qué? Por las tantas dificultades que empezaron a acontecer. Vamos a ver. Esmirna significa... Esmirna, ¿a qué nos suena Esmirna? Como Esmirra. Esmirnas. Esmirna significa... Esmirna puede significar mirra y también amargura. Y si nos fijamos, ¿qué empezó a pasar en la congregación con el tiempo? Pues ya para los escritos sí, ya había cuestiones que Yeshua había anunciado. ¿Qué anunció Yeshua? Que habría persecución. Pero esta no fue tan fuerte en la época de los apóstoles como justo cuando ellos... De hecho, ellos mueren en la misma persecución. Pero es que esta se puso muy intensa. Dice aquí, y vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el mensaje? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna.
el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El que estuvo muerto y vivió. Muy oportuno para ellos, ¿no? Está hablando de una iglesia que era sufrida, ¿no? Aparentemente, por lo menos de lo que he mencionado, es una iglesia que sufre tribulación. Que le dice, tranquila, yo también morí y viví. Es un mensaje de alguien que dice en este título, yo sufrí también la muerte y no me retuvo. ¿Qué le dice? Dice lo mismo, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, dice acá. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu de la Iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces identifiquemos. Primero, las características del Mesías que menciona aquí. El primero y poster que estuvo muerto y vivo, ¿no? Como mencioné, algo que les consuela en cierta manera. Yo también sufrí, padecí, morí, pero estoy vivo. Segundo, un elogio. Conozco tus obras. ¿Cuáles son? Que eres atribulada, que andas como pobre, pero aquí le dice, pero tú eres rica. La blasfemia de los que blasfeman contra ti, diciendo ser judíos, pero que son sinagoga de Satanás. Y aquí no le hace ninguna crítica. Como mencioné, hay dos iglesias, a la Esmirna y a la de Filadelfia. No le da un pero tengo contra ti. No existe para ellos eso. A esto lo que le hace es, te animo, ¿no? Le da ese entonces su mandato. No temas. Y por último, le hace su promesa, que es el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, vamos a ver ahora sí el mensaje. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza. ¿Qué pasó después de los hechos bíblicos? De hecho, ya se narra aquí bastante de algunas cosas. Como por ejemplo Pablo empezó ¿a qué? A perseguir y empezaron a matar a personas que consideraban el mensaje de Yeshua. Hubo una previa, digamos, persecución, y esta vino por parte de quién. La persecución original, ¿de dónde provino? De los judíos. Originalmente la persecución provino de los mismos judíos que en su celo por sus tradiciones, por lo que ellos consideraban la blasfemia de los cristianos o de los del camino, empezaron a perseguirlos buscando pretextos para matarlos. En base a una supuesta blasfemia que ellos consideraban así. Y el caso es al punto que dice que Pablo perseguía personas y les daba muerte, ¿no? Caso, ejemplo, Esteban murió apedreado por los mismos judíos. O sea, el pueblo de donde provino el Mesías, el hijo de David, el rey de los judíos, que fue asesinado justamente por esta misma clase judía, religiosa, que no estaba dispuesta a compartir o a ceder, en este caso más bien, a ceder el poder a la autoridad de autoridades, al rey de reyes, también empezó a hacer esto con los creyentes de la época. Pero esto se recrudece de una manera muy importante porque Roma entra a la escena. Y empieza a haber una persecución de judíos y de cristianos y de cualquier forma de pensamiento que fuese contrario a la... ¿cómo se le llamaría esto? A la colonia romana, a lo que estaba haciendo Roma. Tanto así que muchos de estos emperadores empezaron realmente a estrenar el Coliseo, pasando a creyentes en Yeshua a la muerte, simplemente como un espectáculo al público. No eran ellos necesariamente judíos. La verdad es que estos ya fueron eventos muy alejados de los judíos. Eran simplemente creyentes en Yeshua y en ese mensaje que aún era muy original. Y empezaron a sufrir entonces una tribulación que ni te digo, de la cual han hecho muchas películas, muchos libros se han escrito.
muchas cosas terribles empezaron a pasar por mano de los romanos y por las alianzas que hacían algunos judíos para entregar a los creyentes en Yeshua. Persecución, persecución, anunciada por Yeshua. ¿Esto hasta dónde fue? La verdad es que esta persecución se puso tan intensa y que, como les menciono, no solamente de cristianos, de cualquiera que pensara diferente a los romanos. Eso incluye judíos, razón por la cual, entre otras, pues se destruye el templo. Eh, y no solamente ellos, sino cualquier forma de pensamiento o cultura o forma que no asimilara la autoridad romana a la manera en que ellos esperaban. Vinieron hombres muy tenaces, ¿no? Como Nerón, como eh, este, ¿cómo es que se llama? Agustiniano, creo que era, el que hace la destrucción del templo. No, sí, Constantino, perdón. Y Vespasiano era el otro. Mejor dicho, todos esos señores que tenían una forma de pensar muy salvaje, ¿no? A la hora de ejercer dominio, eh, hicieron pasar a esta congregación por mucho sufrimiento. Por lo cual dice Yeshua, yo sé tu tribulación y que eres pobre, pero rico. O sea, pareces un miserable del mundo, pero ustedes son los ricos. Y dice aquí y como una crítica muy tajante, la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Eso es algo también muy controversial porque ¿de qué está hablando Yeshua? ¿Quiénes son estos que pintan ser judíos, pero no son sino una sinagoga de Satanás? ¿Qué es una sinagoga? Para Juan, ¿qué era? Un lugar de reunión, ¿cierto? Donde se propone, es exacto, se supone, perdón, que uno va a hacer un aprendizaje, un conocimiento de la voluntad de Dios. Pero dice, estos actúan tan diferente que parecen hijos de Satanás, como Yeshua hacía la crítica. ¿Cuál era la crítica de Yeshua? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero sus obras son diferentes. Son como hijos del diablo, porque sus obras lo dicen. Ahora, esta crítica que esto aparece aquí no necesariamente habla del pueblo judío en su generalidad, sino habla, sí, muy probablemente entonces es a aquellos, como en el caso que mencionamos, que mandaban matar simplemente, o no mandaban matar, mandaban perseguir. Pero estas persecuciones se volvieron muy abusivas y muy intolerantes y muy difíciles al punto que llevaron a la muerte a muchos de sus hermanos, porque de eso no se trata ser judío. De hecho, Pablo dice acerca de los judíos, judío es el que lo es de corazón, aquella cuya alabanza no procede de los hombres sino de Dios. O sea, un judío real es alguien que promueve un testimonio que glorifica a Dios, no lo que se denuncia aquí que sí pasaba. También leí por ahí que en Esmirna había una gran comunidad también judía que hacía todo el tiempo persecución a los que estaban allí. Entonces, pues sí, hay mucha amargura, ¿no? Hay mucha amargura en esto. ¿Qué es lo que dice el Señor a esta iglesia? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, ¿no? No temas. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados y tendrán tribulación por 10 días. Estos 10 días está hablando de un periodo. Está diciendo esto no será para siempre. Esta tribulación, este sufrimiento también terminará. Sé fiel hasta la muerte. Y te daré la corona de vida. O sea, no reniegues, no. Pues esa fue la bienaventuranza de Yeshua que dice, benditos sois cuando por mi causa os persiguen y os ultrajen y digan todo tipo de males, pues así hicieron a los profetas antes de vosotros. Benditos sois cuando por mi nombre os persiguen. La corona de vida, la vida, otra vez la promesa de la vida está para ¿quiénes? Para los que venzan. Aquí dice el que venciere. O termina diciendo, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y aquí nos empieza a dar más, va incrementándose la idea. Dijimos, en la primera dice, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué es el árbol de vida? Yeshua, pero ¿qué es lo que él ofrece?
la vida eterna. Aquí dice, el que venciere tendrá la corona de vida y no sufrirá el daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es un concepto que introduce por primera vez aquí Apocalipsis. O sea, no se ha mencionado antes. ¿Y a qué se referirá la segunda muerte? Pues aquí es donde ya empieza a... O sea, tenemos que estos conceptos empezar a tenerlos muy presentes porque sí los va a desarrollar más adelante. De hecho, con bastante atención. Hay una primera muerte. ¿Cuál es? Sé fiel hasta la muerte. Hay una muerte, como dice por ahí un pasaje, porque está asignado para todos los hombres. Que mueran una vez y luego el juicio. Que mueran. Ok. Sé fiel hasta la muerte. Y esto no solamente si hay persecución o no. Es el mensaje de hoy. Que la vida está difícil, que pasan muchas cosas, pues, o sea, no nos quejemos. Pongámonos de pie y seamos fieles hasta la muerte, si no nos promete la vida. Y el que venza, es decir, el que logre esto, el que no ceda ante las dificultades, dice aquí, ese no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, si hay una primera muerte, que es nuestra muerte natural, y habla de una segunda muerte, ¿cuál sería esta muerte? Pues la que viene después de un juicio. Y aquí terminamos entonces con un abrebocas acerca de algo que se conoce como el juicio. El juicio final, el gran juicio. Cuando sean expuestas todas las cosas de los hombres, cuando finalmente se hable de la condenación y la salvación como un destino final. ¿Cuál es el destino final de nosotros los que hemos creído? La vida eterna. Es decir, no habrá otra muerte. La segunda y última muerte es esta. La de condenación. La de no existir nunca más. Pero a quienes venzamos y suframos en nombre de Yeshua hasta el final, dice aquí, no sufriremos esa muerte. Es la promesa de Yeshua. Así que mis hermanos, acerca de esa congregación que también pasó entonces, que podría ser hasta la previa, hasta el momento en que, los romanos se establecen como una religión cristiana. Antes de eso había mucha persecución, pero muchísima, acerca de los creyentes en Yeshua y los no creyentes, incluyendo a los judíos. Es decir, al pueblo de Dios. Pero pasó esa prueba también. También salió de ahí. Así que, ¿qué creen que seguiría en tiempo, en orden cronológico que sigue? Ya hablamos de la iglesia primitiva, luego una perseguida por los romanos y judíos. Luego, ¿cuál sigue? Vendría una iglesia que ya conocemos un poquito más, que hemos oído, que es muy común, y es lo que se conoce como el actual cristianismo. Bueno, que también tiene muchas facetas, pero hablemos de ese cristianismo apostólico, católico y romano. Eso es lo que se viene para el próximo estudio, así que los esperamos. Que tengan todos una excelente semana y shalom, bendición para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi
Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey